Okay. Okay. Thank you. Okay, welcome everybody to the information session about the early childhood education program at Renton Technical College. For this program, I want to bring it up right up front. It is a program that focuses on young children, so 0 to 8 years of age. So it's really focusing on childcare centers, home cares, and it's not focusing on elementary school teaching. Muy buenas noches de nuevo. Queremos darles la bienvenida a todos. Estamos emocionados que estén aquí con nosotros para nuestra presentación de educación infantil temprana. La maestra Beatriz quería comunicarles al principio que este programa es para el cuidado de niños chiquitos de 0 años hasta, you said until 8 years old? 8 years, yes. Hasta los 8 años. Thank you. So no es trabajando con estudiantes de programas de primaria, sino que centros de cuidado de niños, daycares y para niños chiquitos. So nomás para que sepan todos. Thank you, Emmanuel. Now, here is the content on what we're going to cover in these slides. So we want to talk about the different certificates that we have. We want to give you information about the class offerings, about the IBAS program that we have, about practicum courses. Chelsea is going to inform us about different financial aid options that we have available. And at the end, we also want to share some contact information. Así como ven, vamos en la tabla de contenidos, vamos a hablar de los certificados que se ofrecen, las clases ofertadas, el programa de iBest, los cursos de práctica que tienen que tomar, el apoyo financiero que va a dar Miss Chelsea y su información de contacto. Thank you very much. Okay, at RTC, we do have 6 different stackable certificates in the early childhood education program. That means one certificate builds up on each other. As you add classes, you reach higher certificates or degrees. Con este programa de educación infantil sí tenemos diferentes etapas o certificaciones y se pueden acumular uno encima del otro mientras continúa con sus estudios aquí. So vamos a estar platicando sobre estos diferentes certificaciones y lo que se ocupan para poder obtenerlos. Thank you. So focusing on the very first certificate, many of you, if you are already working in a childcare center, you know that Washington State did some changes. They say now everybody working with young children has to go back to get their initial certificate, the very first certificate. So it is a certificate that is required by the state for everyone working with young children. Este certificado se llama certificado inicial y como ustedes saben, la regla que ahora han dicho que en el estado de Washington, todas las maestras que trabajan con niños pequeños están requeridas a que tomen los cursos y sacar su certificado inicial. And this certificate, you can obtain it in just 1 quarter. So you see it's 3 courses and you can take those 3 courses in 1 quarter. And those are the 3 courses that we're actually also talking about next quarter that we will be offering them fully in Spanish. Este certificado lleva 3 cursos y los certificados van a ser ofrecidos comenzando en enero. Thank you. Now, you remember you took 3 courses for the initial certificate. You get your initial certificate, you can start working with children, right? Now, if you put on 2 more classes, a total of 5 classes, you get your short-term certificate. And that's the minimum requirement for anybody as a lead teacher in a center, or also if you open up your home care. So, continuando, el certificado a corto plazo serían 2 cursos más para un total de 5 para poder obtener el certificado de corto plazo. Este sería el certificado mínimo para poder ser una maestra principal de su propio salón en un programa de cuidado
o si gustarían crear uno mismo en su hogar. And just to give you a little bit of information about the content of what you're going to learn in those classes. If you think about the initial certificate, you're going to learn about healthy nutrition, on how to keep children safe. You're going to learn about basic theories of child development, and you're also going to have one practicum course. Y para poder practicar un poco más sobre la información de lo que van a aprender en sus cursos, en ese certificado inicial tienen temas como cuidado de niños, salud y nutrición, y también una práctica como un ejemplo de poder entender cómo se realiza el trabajo en un centro de cuidado. And for the second certificate, you're going to learn more about guiding behavior, meaning sometimes children show behaviors that are a little bit challenging. You're going to learn to understand why children behave in certain ways and how you can support behaviors. Y luego después podría aprender diferentes temas como cómo guiar comportamiento de los niños, sabiendo que ciertos niños algunas veces enseñan diferentes comportamientos y cómo navegar eso como una maestra. And the other class for the short-term certificate is all about child development. You're going to learn about how children develop physically, cognitively, how children develop their language, and also how they develop their social and emotional skills. Y la segunda clase de ese certificado sería para poder aprender un poco más sobre el desarrollo infantil, cómo los niños aprenden, cómo se desarrollan y las diferentes maneras de cómo puede uno apoyarlos durante ese tiempo de cambios para ellos. Thank you, Manuel. Okay, now the state says the first 3 certificates are required. Those are common courses. Those follow through with the requirement that the state actually has on early childhood educators. Now for the third certificate, you have a total of 12 courses. Remember, for the initial and short-term certificate, you had a total of 5 courses. Now for the state certificate, you add 7 more courses. 5 of them are early childhood related, 1 is English and 1 is math. Para el certificado estatal, por ejemplo, acá en el estado de Washington, ¿verdad? Es requerido de que tengan el certificado inicial, certificado corto. Esos son, el certificado inicial son 3 cursos, el certificado de corto son 2 cursos y después viene el certificado estatal. Thank you, Anna. Now, anybody in a leading position in a childcare center is required to have the state certificate. Si, por ejemplo, este certificado estatal le da el permiso de que uno puede ser la maestra líder en su clase. Now, the certificates, the last 3 are not state requirements. Those are certificates or degrees that we offer at RTC. They go beyond the minimum requirements by the state. Y estos certificados que siguen son adicionales de parte del colegio de Renton Technical College, no son necesarios para poder trabajar aquí en el estado de Washington, pero sí les dan información y educación adicional para poder continuar con sus estudios en educación de primaria infantil. And if we compare, there are minimum state requirements, but there is also the industry. So the more that you study, even associate's degree, bachelor's degree, or master's degree, the higher chances you have of a good and stable employment, and it will also have an impact on the income that you will have. Y navegando con la información de los cursos que son requisitos del estado, estos certificaciones adicionales les dan más nivel y más apoyo como alguien que está buscando trabajo con la industria de educación de infantil temprana para poder darles más oportunidades para sacar diferentes trabajos en esta industria.
Thank you. And for this one, you see, you get a total of 65 credits. You take a total of 18 courses. Y aquí en total, para poder completar esta certificación, serían 18 cursos en total o 65 créditos en total. Now, that we do offer an associate degree, and you will see later on an associate transfer degree. Those associate's degree are higher in terms of you take much more courses in early childhood education, you have more practicum, you will gain more experience. And Head Start office or even ECAP classrooms, they prefer if their teachers have either an associate's degree or bachelor's degree. Este certificado es de asociado y te permitiría trabajar en programas como Head Start, ECAP, que ellos prefieren que el personal tenga estos certificados. Thank you. We also do offer an associate's transfer degree. The transfer stands for if you want to transfer into a 4-year program where you could continue to obtain your bachelor's degree. Y luego el último programa que tenemos es parte del asociado en ciencias aplicadas. Viene siendo como un título de educación de infantil temprana y significa con transferencia para poder continuar sus estudios si tienen interés en completar con una universidad de 4 años para un título de bachillerato. Here it's important to mention, if you want to go for a bachelor's degree, the associate transfer degree transfers into program that RTC has a contract with. We need to have a contract. We need to show them we do have those classes. Will you accept those classes? For now, we have such agreements with North Seattle, Highline, Lake Washington Institute of Technology, and we're working with UW. So we are trying to increase those contracts. Y ahorita el contrato que tenemos como un colegio es para poder transferirse a diferentes colegios aquí en el estado. El colegio de Highline, el colegio de Lake Washington, y también, what was the third one? Highline, Lake Washington. North Seattle. Y el colegio North de Seattle. North Seattle. Y por ahorita esos son los 3 que podría transferir este título para poder continuar sus estudios ahí. Pero también hay oportunidad que pronto puedan tener un contrato con la Universidad de Washington para poder continuar sus estudios ahí. Now, as an early childhood professional, I want to say many times we hear, oh, why do you need to study to take care of children? Everybody can take care of children. But I want to tell you, as soon as you start this program, you start learning about the content, about the classes, you will see there is so much to learn about children. And you will see that if you already have experience, it really connects together with things that you're doing on a daily basis. Y la maestra dice que ella entiende que muchas personas han de preguntar que por qué es necesario tener tanto estudio para cuidar a niños si todos pueden cuidar a niños, pero la verdad es que ya cuando uno empieza a navegar estos programas, el conocimiento, el entendimiento y la práctica de cuidar a niños, sí tiene mucho aprendizaje, ¿verdad? So, es importante entender que todo esto que tienen diseñado para ustedes como un programa es muy importante y muy aplicante para el trabajo que existe en cuidar a niños. Can I add just one thing real Sure. quick? Okay, so for the associate degree and for the AAST, so the AAS and the AAST degree, there will be some additional general education classes that you need that are not early childhood classes. There are going to be classes such as public speaking and lifespan psychology. If you're doing the transfer option, you'll need college level English and math as well. La señorita Chelsea estaba compartiendo que en adicional de las clases que son de educación de infantil, en los 2 programas de los títulos de asociados, también hay clases adicionales que existen como clases generalmente
para otros programas. Hay clases de matemáticas, psicología, de comunicación y hasta de composición de literatura de inglés. Thank you. Now, we want to talk about the Spanish program. So just to give you the information, we do have a program fully in English with Spanish translation that is fully online. Ahora vamos a hablar del programa de las clases que se van a ofrecer comenzando en enero. Son clases que van a ser híbridas y va a ser una combinación de que los estudiantes vengan una vez a la semana, que van a ser los sábados, de 8 a 12:30, y todas las tareas, lo demás será en línea. Okay, yes. So one program in Spanish, hybrid modality, one program in English, fully online with Spanish translations. Y también ofrecen la otra parte, una en español, y va a haber también los cursos igual, pero todo en inglés, pero con ayuda en español. Thank you. The quarter start for the Spanish program hybrid modality will be on January 6th, and the quarter will run till March 24th. Las clases que comenzarían en invierno van a ser enero 6 hasta marzo 24. And for this, that quarter, you're going to take those 3 classes for the initial certificate. You remember the very first certificate, which will help you to get employed as an early childhood educator. En invierno se van a ofrecer el certificado inicial, que son las 3 primeras clases, y también le va a facilitar eso poder obtener trabajo en centros educativos. Thank you, Anna. Now, sorry, trying to read the Spanish title. Okay. Now, for this classroom, I let Anna talk about it. You're the teacher of this classroom. You know what to expect in the classroom, so it will be. Okay. Thank you. Ok, entonces yo les voy a decir un día en la clase. Por ejemplo, si toman la clase invierno, cómo trabaja es de que, así como dije hace un ratito, que las clases se ofrecen en los sábados en la mañana. Comenzamos a las 8 de la mañana hasta las 12:30. Ustedes toman las 3 clases. Sus tareas, todas las tareas van a poder completarlas en español. Las van a poder entregar a través de Canvas. Y siempre va a haber también otra maestra trabajando conmigo, que ella es la maestra de iBest. Ella es la que también va a estar ahí ofreciéndoles apoyo. Vamos a trabajar en tareas, y trabajamos con ustedes para que ustedes puedan, les enseñamos cómo chequear su correo electrónico, cómo chequear los anuncios en Canvas. O sea, siempre va a haber un apoyo, en la clase. Y también por Canvas. Y bueno, esta es el módulo que hacen el programa de iBest. Y tenemos a 2 instructoras, y ellas trabajan conmigo y también con a Beatriz. Thank you, Anna. Welcome. Okay. Then if you go through the ECE program, if you go all the way up to the associate degree, you would complete 4 practicum courses. Y luego, al terminar, dentro de la certificación inicial, van a haber 4 cursos de práctica.
y esos van a ser como al terminar cada certificación. Exactly. So for the initial certificate, you have one practicum class. Actually, up to the state certificate, you just need to do the very first practicum class, which is 33 hours. Y como estaba explicando, van a haber 4 diferentes durante todas las diferentes certificaciones, pero lo único que es necesario hasta llegar al nivel de la certificación estatal es el primer curso de práctica, que sería completando un número de 33 horas voluntariamente en un centro de cuidado de niños. And if you are already working in a childcare center, if you already have your own home care, you can actually use those hours that you work anyway for your practicum. Y si usted ya aún está trabajando en un centro de cuidado de niños o tienen su propio centro en su hogar, pueden utilizar esas horas que están trabajando ahí para sus horas de su práctica. And anybody before you can start working with children, even if it's just on a volunteer basis for your practicum hours, you need to obtain your background check. It's required. So you will be asked to do a background check. You might be asked to do TB testing, and also they very likely will ask you to show records of immunization. Y uno, aunque no ha trabajado en un centro de cuidado de niños, aún pueden hacer sus horas de voluntaria durante el programa con un centro de cuidado de niños. Lo principal que necesitarían serían una verificación de antecedentes, asegurarse que sus vacunas estén a lo que necesitan para poder trabajar en un centro de cuidado de niños, y podrían todavía asistir para hacer su práctica en un centro. And if you're not currently working yet in a childcare center, the instructors can give you some information on helping you find a place where you can complete your 33 hours. Y si durante el programa no están trabajando presencialmente en un centro de cuidado de niños, las instructoras pueden ayudarles a navegar cómo buscar uno en donde podrían hacer sus horas de voluntaria. Now, if you're interested and you feel like, oh, I really want to start that program, you will think, how am I going to pay for that? And Chelsea is going to share some very important information here. Ahora, Yeah, si ustedes están pensando en poder comenzar el programa y están pensando cómo van a pagar, cómo se paga, dónde sale el dinero, Miss Chelsea ahora va a compartir la información acerca de todas las posibles maneras de que sus clases puedan ser pagadas. Thank you. I wanted to share there are lots of different ways that you can pay for your school, and we want to make sure that we find the right fit for you as a student. Compartió de que hay muchas maneras de que su colegiatura puede ser pagada. Nomás es poder encontrar cuál es la que más le pertenece a usted. So there might be the option to apply for financial aid, which would be through the FAFSA application or the WASFA application. Those are two options. Puede haber una oportunidad de aplicar para el FAFSA y que es esta ayuda federal, y el WASFA, que es la ayuda del estatal. Another option is if you're currently working in childcare, you may qualify for funding through something called worker retraining. Si en caso ustedes están trabajando ya en un centro educativo de niños, pueden aplicar para which one was it, Chelsea? Sorry. The worker retraining. That's if you're working with children already, if you're working in childcare. Okay. Se llama el Workers Training, entrenamiento de trabajadores. And there's also some other options. For example, if you're receiving state benefits like food stamps or Apple Health, things like that, you also may qualify for funding as well. También pueden calificar para fondos en caso están recibiendo estampillas de comida, médico.
some of you may be working at childcare centers that have a program called Early Achievers. And this is another option that you can apply for through your employer. However, there's oftentimes a wait list for the Early Achievers program. También hay un programa que se llama el Washington Early Achievers, y eso puede ser de que su centro educativo donde está trabajando es parte, y también es otra forma de poder aplicar para fondos para pagar sus escuelas. If you're currently a student at Renton Technical College, and maybe you're taking ESL classes or high school classes, you may qualify for something called the McCarthy Bridge Grant, and you can apply for that, or there may be other scholarships through our foundation office that you can also apply for if you're a current student. Si ustedes están ahorita asistiendo al colegio de Renton, están tomando las clases de GED o de inglés, ustedes pueden también aplicar para la ayuda de McCarthy Bridge. One thing that I want to point out, if we talk about the financial aid application, so that's the FAFSA or the WASFA, is that the initial certificate, that first certificate, and the short certificate, the second certificate, those certificates are not covered by financial aid. And we would need to talk with you individually if you plan to go forward and earn the state certificate or higher. Una de las cosas importantes es de que si usted, el certificado inicial y el certificado corto, si ustedes quieren aplicar para el FAFSA o el WASFA, eso no cubre esos dos certificados, pero hay otras formas, ¿verdad? Que pueden ustedes aplicar para otras formas. Thank you, Teacher Anna. Some students will start with the initial certificate or the short certificate, and then they decide to continue on later. And they may have been eligible for financial aid. So we just want to make sure that you're working with either a financial aid person or another staff member to talk about all of your funding options to make sure we go over everything you might qualify for. A veces pueden, por ejemplo, comenzar con el certificado corto, certificado inicial y corto, y a veces paran, ¿verdad? La escuela, pero sin caso, pero es bueno siempre saber qué fondos son disponibles para uno, ya sea que más adelante quieran regresar. And Emmanuel, do you have anything? As our guided pathways navigator and has worked with a lot of our students in this program, is there anything you would like to add? Yeah, gracias. Sí, yo he trabajado con diferentes estudiantes parte de este programa en pasado, y sí es recomendable, aunque uno se sienta un poco nervioso, incómodo de continuar con los estudios en inglés que siguen después de la certificación corto, que sí varía mucho más el apoyo financiero para poder continuar con sus estudios y declarar que van a quizás hacer la certificación estatal o más para poder aplicar para WASFA o FAFSA y recibir esos fondos para sus estudios. Una de las buenas cosas es que uno como estudiante, si decide aplicar, decide que van a querer requisar esa ayuda de FAFSA o WASFA, puede decidir que van a aplicar para hacer el programa en total para el título de asociados, y luego, aunque nomás terminen los primeros, el inicial, el corto, o como dijo la maestra Ana, decida parar y luego venir de nuevo más tarde para continuar con sus estudios, especialmente con el nivel de inglés, si no se sienten cómodos. Eso estaría bien, pero es un poco más difícil navegar si uno decide nomás empezar y aplicar para el corto o el inicial y luego querer continuar, porque tenemos que luego llenar diferentes formas, aplicar para la ayuda financiera antes de comenzar el próximo trimestre para otra certificación. So, nomás no queremos que se queden en duda o con esa preocupación, que se sientan que va a ser demasiado difícil para poder aplicar y empezar con un programa en total en lugar de nomás la certificación. Nosotros estamos aquí, la señorita Chelsea compartió que yo
como otros compañeros del colegio, estamos aquí para poder brindarles un poco de asistencia en cómo navegar estos procesos. Y lo último que queremos es que ustedes se sientan sin ayuda o con miedo o nervios para poder ser exitosos en sus programas. Lo principal de nosotros es que ustedes se sientan cómodos en los planes de estudios que tienen y que sepan todas las diferentes opciones que existen para que puedan escoger lo que funcione mejor para ustedes. O no se queden en duda. Si tienen preguntas o quieren un poco más de información, pregúntenos y aquí estaremos para asistirles. Thank you. Did you, Emmanuel, did you mention that you can blend some of these funding pieces together? Like you can put multiple together to help you pay for school? I did not, but I will highlight that. So lo que estaba compartiendo la señorita Chelsea es que sorry, is my sound coming on? Like, okay, weird. It's good now. Okay, good. Lo que querían compartir es que sí también se pueden combinar diferentes maneras de cómo financiar sus estudios. So, obviamente con los primeros dos, el certificado inicial y corto, no se puede utilizar fondos de FAFSA o WASFA, pero si decide hacer otras certificaciones, puede uno combinar como estudiante fondos de diferentes lugares para poder pagar para sus estudios. So, no nomás se tienen que realizar con la ayuda de un solo sistema de ayuda financiera, sino que podemos navegar e investigar qué combinación funciona mejor para ustedes. Thank you very much. Chelsea, should we go to the next slide with the next steps, or should we rather refer to our next support session? I think we can talk about the next steps. The first piece that's really important is to apply to Renton Technical College online. It's an online application, and that's how you get your student ID number. Lo más importante son los pasos para la inscripción. Es aplicar para el colegio por la computadora en línea. Porque así cuando uno aplica en ese modo, le van a dar su número de estudiante. And if you're a current student at Renton Technical College and maybe you're taking classes in the CCP program for ESL or high school completion, you will most likely be reapplying to Renton Technical College because you're transitioning from an ESL or high school program into a career training program. También, si en caso ustedes ya están viniendo acá al college, pero están tomando clases de GED o de CCP clases, tienen que reaplicar porque estarían transicionando de los programas que están tomando a las clases de los cursos de la educación temprana. So once you've applied, the next step is really to figure out your funding and how you're going to pay for school. Because if you sign up for classes, but you don't have a way to pay for school, you will be dropped from classes. Después de que hayan hecho aplicar para el colegio, viene pues los segundos pasos es de que ver la financiación, de donde pueden agarrar fondos para poder decidir qué es lo que van a necesitar. So once you've applied and you have figured out your funding, you can register for your classes, and that's how you sign up for those classes that Beatrice talked about, those first 3 classes for the initial certificate. So then that's your next step, is to sign up for the classes. Después de que vean qué clase de fondos van a necesitar, es tiempo para registrarse para las clases que maestra Beatriz les dijo. And we're going to talk about some upcoming opportunities for you to get help with your application and also registering for classes. We will have some in-person options and some virtual options to help you with those steps. También van a hablar acerca de oportunidades que van a tener para poder asistir, ya sea en persona o en línea, para poder hablar de
orientación para aplicar, para registrarte para las clases. Okay. And I think at this time I'm going to stop the recording.